Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 20, denominada María Madre de la Iglesia y el perdón de los pecados. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Perdón de los pecados y María Madre de la Iglesia. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. Primera idea, el bautismo es el primero y principal sacramento del perdón y de los pecados. Segunda idea, la Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos para que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Tercera idea, la Virgen María es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia. Un resumen del texto es el siguiente. Se comienza hablando sobre el símbolo de los apóstoles, aclarando con ello que este vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Más adelante se habla sobre el bautismo, necesario para el perdón de los pecados. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin que vivamos también una vida nueva. Se aclara por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Posteriormente se habla sobre la potestad de las llaves, señalando con ello que Cristo después de su resurrección envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Por lo anterior se entiende el valor que tiene la Iglesia, pues precisamente ésta ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. De hecho, se resalta que no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar, pues Cristo ha muerto por todos los hombres. Quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. En el siguiente apartado se habla sobre todo de María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Es además verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo porque colaboró con su amor a que naciera en la Iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza. Se destaca con respecto a lo anterior que el papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Un punto importante a resaltar es que María, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha del pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo y vencedor del pecado y de la muerte. De hecho, se aclara que la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una participación de la resurrección de los demás cristianos. Más adelante se explica también que por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda noción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura de la Iglesia. Se explica además que María colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor por restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Cabe recalcar que la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. No se debe olvidar jamás que ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Por último, se destaca que María es ícono escatológico de la Iglesia, pues en ella se contempla lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha. El segundo texto es del Evangelio y se titula Evangelio según San Marcos capítulo 10. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. Primera idea, Jesús les aclara a sus discípulos la importancia que tiene para Dios la familia y las relaciones de pareja. Segunda idea, Jesús le tiene un amor y valor especial a los niños y niñas. Tercera idea, Jesús realiza un milagro de sanidad a un mendigo ciego gracias a la fe que tuvo. Un resumen del texto es el siguiente. El capítulo comienza narrando el momento en el que Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Aquí los fariseos le preguntaron para ponerlo a prueba si le es lícito al hombre divorciarse de su mujer. Ante ello le replicó que ellos ya saben la respuesta a esa pregunta, pues en la ley de Moisés se contempla el divorcio. Bajo esta misma línea, Jesús les aclara a sus discípulos la importancia que tienen para Dios la familia y las relaciones de pareja. Por lo anterior se recalca la importancia que tiene el que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Más adelante se resalta el amor y valor que tienen los niños y las niñas para Jesús. Por ello, él mismo afirmaba, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. Esto anterior nos permite entender que quien no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él.
Posteriormente ocurrió un acontecimiento relevante. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó un hombre corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna, a lo que él contestó que debe seguir los mandamientos. Este le contestó a Jesús que ya había cumplido con todo aquello, a lo cual Jesús indicó que le faltaba una cosa. Así que le dijo que vendiera lo que tenía y se lo diera a los pobres, para así tener un tesoro en el cielo. Sin embargo, este no le gustó la idea y se marchó triste porque era muy rico. Ante ello Jesús le dijo a sus discípulos con gran tristeza lo difícil que les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Puesto que Jesús afirmó lo difícil que es entrar en el reino de los cielos, los discípulos se espantaron y preguntaron, ¿quién entonces puede salvarse? Ante ello Jesús le respondió, es imposible para los hombres, no para Dios, pues al final Dios lo puede todo. En el texto se nos presenta también el suceso en el que se recalcan los discípulos que en Jerusalén el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Un punto importante a resaltar de la lectura es cuando Jesús les enseña rotundamente a los discípulos que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, lo cual refleja el gran amor que nos tiene. Finalmente se narra cuando llega a Jericó, él y sus discípulos. En ese punto, Jesús realiza un milagro de sanidad a Bartimeo, un mendigo ciego que al oír a Jesús empezó a gritar sin importar lo que otros dijeran o pensaran de él, pues sabía firmemente que Jesús lo ayudaría. Por ello, le clamaba lo siguiente, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ante ello Jesús le recalca que fue gracias a su fe que fue sanado y por ende salvado. Muchas gracias por su atención y hasta luego.